Tenemos una pregunta de Adolfo Sánchez Venegas, independiente. Buenas tardes, diputada. Mucho gusto saludarla después de mucho tiempo de no verla. La conocí en el InfoDF y después en el INAI. Yo estoy aquí desde el 1 de febrero, y siempre estoy en los temas de transparencia para César. De gusto en verlo desde el InfoDF. Sí, pero apenas acabo de llegar yo apenas. Ay, gracias. Qué gusto de verlo. Yo le quería preguntar, los comisionados presentaron una controversia ante la Suprema Corte de Justicia para que les permitiera trabajar con 4 elementos. Sin embargo, la Suprema no ha contestado. ¿Qué llamado le haría a la Corte para que les facilitara al INAI para que trabajara con 4 integrantes y pudiera seguir realizando sus labores de transparencia y rendición de cuentas, tomando en cuenta de que al gobierno federal o al gobierno de López Obrador pues no le importan 20 años de trabajo de un organismo y que él mismo lo ha calificado de que no debe existir el INAI? Ya lo dijo la semana pasada, lo reiteró, que el INAI no debería existir. El Senado no nombra a los de la transparencia, sí. Sí, sí. Pero digo, lo nombren o no lo nombren, ¿para qué sirven? No sirven para nada. O sea, era un gobierno mantenido y bueno para nada. Eso es lo que había. ¿Saben para qué sirve ese instituto? ¿O para qué servía? Nada más era una fachada para encubrir las corruptelas de los funcionarios. Les voy a dar una repasadita. Cuando lo crearon, lo primero que hicieron fue aceptar la propuesta de Fox de mantener en secreto la lista y los expedientes de todos los que se beneficiaron con condonación de impuestos. ¿Cuánta razón tiene el presidente López Obrador al decir que estos organismos autónomos, entre comillas, son una fachada, son unos alcahuetes de los gobiernos neoliberales? ¿Y por qué lo digo? Porque vamos a escuchar a una diputada federal de Acción Nacional que fue funcionaria del INAI, un organismo autónomo, entre comillas. Al escucharla no podemos creer que haya sido autónoma, porque le obedeció a Vicente Fox, ocultó la lista de los empresarios que les condonaban impuestos. Hoy al escucharla no le podemos creer que haya sido autónomo. Ella perteneció al sexenio de Vicente Fox y Felipe Calderón. Vamos a escuchar el video y ustedes analicen si le creen que fue autónomo. Amigos, vamos a ir al video. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme en esta rueda de prensa, hoy lunes 17 de abril. Es del conocimiento público lo que está sucediendo actualmente en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, el INAI, institución en la que yo fui integrante y formé parte con mucho respeto. No puede resolver actualmente el INAI las inconformidades, las quejas que los ciudadanos presenten, cualquier persona que haya solicitado información pública, no solo de las entidades y dependencias públicas federales, sino de los otros poderes, de los órganos constitucionales autónomos y de todos aquellos que reciban recursos públicos. Son casi 800 sujetos obligados de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Es inaudito e inconcebible que este instituto esté paralizado en su más fundamental responsabilidad.
Como sabemos, el primer responsable de esta debacle es el propio Senado de la República, ya que desde el año pasado, el 31 de marzo, debería de haber nombrado a las dos vacantes, una comisionada y un comisionado. Así también, este pasado 31 de marzo, concluyó el periodo de otro comisionado, por lo cual se convirtió en una institución inoperante al tener la falta de 3 comisionados. De 7, solamente hay 4. Porque como sabemos también, el 1 de abril de 2023, al no nombrarse a los comisionados, ya no existe el quórum para que sesione el Pleno del INAI, lo que implica que los recursos de revisión, las inconformidades que presentan las personas que hacen solicitudes, que hacen el ejercicio de su derecho de acceso a la información, estas personas sienten vulnerado este derecho. Estas quejas, por lo cual están quedando sin resolverse, y con ello se afecta el acceso a la información pública del cual todos podemos tener el acceso. Así también el de la protección de los datos personales de cualquier persona que acuda a esta institución buscando la salvaguarda y protección de dichos derechos. Derivado de las presiones que se ejercieron en el Senado el pasado 1 de marzo, por mayoría calificada, el Senado realizó el nombramiento de 2 comisionados. Sin embargo, estas designaciones fueron objetadas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo cual, si bien él tiene la facultad constitucional para objetar el nombramiento de los comisionados, esto debe realizarse de manera fundada y motivada, con razones jurídicamente válidas y no solo por motivos subjetivos que lleven el único propósito de obstaculizar el desempeño natural e institucional del INAI. Aunado a lo anterior, y para confirmar el encono y animadversión que tiene el presidente López Obrador por la transparencia y el acceso a la información pública, es el rey de la opacidad, y no lo digo en este momento. Tengo 20 años señalando esta misma situación, desde que él era jefe de gobierno del Distrito Federal y yo era la consejera ciudadana de la transparencia en el órgano garante de la Ley de Transparencia del entonces Distrito Federal. Él fue el principal enemigo de la transparencia cuando fue jefe de gobierno. Bien, así como decía que el presidente tiene esta animadversión y encono por la transparencia y el acceso a la información, tiene un profundo desprecio a las instituciones, por las instituciones constitucionalmente autónomas. Y nos enteramos de una grabación difundida por el medio de comunicación Latinus, por el periodista Carlos Loret de Mola, cuando el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el pasado 12 de abril, en reunión a puerta cerrada con los senadores de Morena, encabezados por el senador Ricardo Monreal, los instruyó para no nombrar a los comisionados del INAI, para que éste quede inoperante, razón por la cual el secretario de Gobernación es susceptible de una demanda de juicio político. Lo anterior corrobora nuevamente el intento autoritario del presidente de la República de quebrantar a los organismos constitucionalmente autónomos en su afán de centralizar el poder en sus manos, y el de transparencia pues no podía quedar exento. Le molesta. Por las acciones del secretario de Gobernación, ya como lo mencioné, lo hace susceptible de demanda de juicio de amparo por violentar la división de poderes y evitar el funcionamiento de una institución democrática como lo es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, bajo los siguientes argumentos.
Según el artículo 109 constitucional, procede el juicio de amparo cuando los servidores públicos que enumera el artículo 110 incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Para que se configuren las causas del juicio político, se requiere que los actos u omisiones atribuibles a los funcionarios causen perjuicios de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. En tal sentido, debe valorarse si las expresiones del secretario de Gobernación, en el sentido de que no deben designarse a los comisionados del INAI, causan tales perjuicios o afectan el buen despacho de los intereses públicos fundamentales. La transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales son derechos humanos considerados en nuestra Carta Magna, en los artículos 6 y 16 constitucional. Como ya lo mencioné, esto forma parte de compromisos internacionales de acuerdo a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, suscrita por México, por ende, sujeta igualmente a la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por parte del Estado mexicano. La fundamentalidad radica en su valor constitucional, cuya infracción implica igualmente la ruptura del orden constitucional, que en consecuencia se traduce en el ataque a la forma de gobierno republicano, pues la cosa pública, como son las instituciones dedicadas a la protección de los derechos fundamentales, como lo es el INAI, sirve de contrapeso para las decisiones del Estado. Se trata de los derechos humanos establecidos, de dos derechos humanos establecidos en la Constitución, y lo reitero, en el 6 y 16 constitucional, cuyo cumplimiento debe ser garantizado por todas las autoridades del Estado, mediante su respeto y protección, y que toda autoridad se encuentra constreñida conforme al párrafo 3 del artículo 1 constitucional. El hecho de que no se integre el Pleno del INAI impide no solo la eficacia en el ejercicio de los derechos humanos, implica implícita y tácitamente un trastorno al funcionamiento de una de las instituciones del Estado, como lo es el INAI, del cual, como ya lo mencioné, formé parte y guardo un respeto profundo por la institución. No se trata de una omisión simple, sino de una actuación ideada y con plena convicción e intención de no designar a los comisionados, que lleva por objeto otra finalidad así reconocida, como lo es entorpecer la posibilidad de que el ciudadano usuario tenga la imposibilidad dentro del marco de la ley de acceder a la información pública y evitar con ello obtener la que sea de su interés, así como la protección de sus datos personales. El secretario de Gobernación, de acuerdo con sus facultades legales, es quien tiene a su cargo la relación con los poderes de la Unión. Además, pertenece al partido mayoritario y tiene una posición de influencia. Al transmitir la posición del Ejecutivo Federal, no solamente lo hace en su calidad de representante, sino también de participante en la posición política e institucional. En su posición está en plena capacidad para negarse a transmitir la indicación presidencial y oponerse a ella. Y si en el caso no sucedió, es partícipe con plena convicción y voluntad al paralizar la vida institucional, particularmente del Instituto, como un organismo autónomo, pues forma parte de este andamiaje que nos ha llevado muchos años construir. Este instituto nos ha llevado más de 20 años consolidarlo. Por esas razones, es susceptible de ser una conducta sujeta de juicio político por todas las razones expuestas. Estoy a sus órdenes.
Tenemos una pregunta de Adolfo Sánchez Venegas, independiente. Buenas tardes, diputada. Mucho gusto saludarla después de mucho tiempo de no verla. La conocí en el InfoDF y después en el INAI. Yo estoy aquí desde el 1 de febrero, y siempre estoy en los temas de transparencia para asesor. De gusto en verlo desde el InfoDF. Sí, pero apenas acabo de llegar yo apenas. Ay, gracias. Qué gusto de verlo. Yo le quería preguntar, los comisionados presentaron una controversia ante la Suprema Corte de Justicia para que les permitiera trabajar con 4 elementos. Sin embargo, la Suprema no ha contestado. ¿Qué llamado le haría a la Corte para que les facilitara al INAI para que trabajara con 4 integrantes y pudiera seguir realizando sus labores de transparencia y rendición de cuentas, tomando en cuenta de que al gobierno federal o al gobierno de López Obrador pues no le importan 20 años de trabajo de un organismo y que él mismo lo ha calificado de que no debe existir el INAI? Ya lo dijo la semana pasada, lo reiteró, que el INAI no debería existir. ¿Qué llamado le haría a la Corte para que autorizara a los comisionados a trabajar con 4 de sus integrantes mientras el Senado se pone de acuerdo en nombrar a los 3 que faltan? Si no mal recuerdo, en la ponencia que recayó esta controversia constitucional es de la ministra Loreta Ortiz. Espero no equivocarme, salvo que ustedes me corrijan, pero yo le haría un llamado a la ministra o al ministro que tenga en su ponencia esta controversia, este caso, para que falle a favor. Necesitamos encontrar los cauces inmediatos para resolver este asunto, esta parálisis, porque desafortunadamente y de todos conocido, hay 3 ministros totalmente incondicionales del presidente que harán lo que el presidente le señale, así como el mayordomo del presidente, el secretario de Gobernación, pues también son sus mayordomos, estos 3 ministros. Yo espero que la ministra Loreta Ortiz, que déjenme darles un dato, ella aspiró a ser comisionada del primer pleno del IFAI. Les estoy hablando en el 2002. Ella deseaba ser, en ese entonces ella directora del Departamento Jurídico de la Universidad Iberoamericana, si no me falla la memoria, pero yo le hago un llamado a la ministra o ministro, creo que sí es ella, que por favor este asunto se resuelva a la brevedad. Y también es un llamado a los senadores de Morena, al senador Ricardo Monreal, que el senador Ricardo Monreal fue el primero que manchó este proceso cuando quiso imponer a su cercano colaborador como comisionado del INAI y le dio argumentos al presidente para que pudiera objetarlos. Pero más allá de eso, es un llamado a los senadores de Morena, a todos los senadores del Senado de la República, para que se resuelva a la brevedad este problema. Tienen ya una selección, se han pasado por 2 procedimientos, tanto el del año pasado como el de este año, pero hay perfiles extraordinarios, hay personas altamente calificados para ser comisionados y comisionadas del INAI. Yo le hago un llamado al Senado. Claro, esto no exime la demanda de juicio de amparo contra el secretario de Gobernación y repito, lo único que es este señor tabasqueño que comparte es la opacidad con el presidente. O sea, él es un mayordomo del presidente, porque en lugar de llegar a acuerdos importantes y ser un mediador, ya como lo dije, con el Senado de la República, lo que fue a darles instrucciones como un mandadero. Es vergonzoso, es el peor secretario de Gobernación que yo recuerde. Nunca había visto una actuación tan deplorable del secretario de Gobernación. Es vergonzoso. Por lo cual, pues mi llamamiento a la Suprema Corte es que se resuelva y que permitan, que bueno, ya como lo mencioné, esto sería temporalmente, porque tal y como lo manifesté, el listado de sujetos obligados que tiene el INAI
ronda los casi 800 sujetos obligados. 4 comisionados, la carga será terrible si tuvieran esa facultad, pero como la ley es muy clara y dice que tienen que ser 5 para tener quórum, yo hago un llamado a todos los involucrados en esto. Le hago un llamado también al senador Ricardo Monreal, porque él juega 2 caras. Él mismo propició el juicio de amparo por lo que se sabe de la otra comisionada. O sea, digo, ya sabemos cómo es el senador Ricardo Monreal, pero ahora el peor es el secretario de Gobernación. Y sí quiero decirles que voy a recurrir a todas las instancias internacionales para señalar, para denunciar no solamente la actitud del secretario de Gobernación, sino del presidente López Obrador. No será la primera vez. Usted recordará cómo fui destituida en el 2005 por instrucciones del presidente cuando era consejera de Transparencia del Distrito Federal, porque le resulté incómoda al presidente. Pues ahora soy diputada, señor presidente López Obrador, y voy a recurrir a las instancias, a todas las instancias, para que el INAI vuelva a la normalidad. ¿Alguien más? No hay más preguntas, diputada. Muchas gracias. Bueno, pues yo les agradezco a todos el haberme acompañado. Inmediatamente pues les seguiré informando de cómo va este proceso. Gracias, buenas tardes.